Entonces primero está el rollo de carga. El rollo de carga, lo que hace el rollo de carga en sí es generar un voltaje negativo de alto voltaje, ¿sí? Por eso dentro de la impresora tenemos una fuente de alto poder, una fuente de corriente, la corriente normal, y la fuente alta. La fuente alta está principalmente concentrada en lo que es el tóner. Porque en el tóner tenemos dos rodillos, de carga y de transferencia. Ellos funcionan con dos voltajes altos. Los dos voltajes son más o menos entre 500 voltios y menos 500 voltios, y el otro está en menos 400 voltios. Siempre entre 500 voltios y 400, menos 400 son ambos negativos, pero hay una diferencia de potencial siempre grande. Entonces, inicia con el rodillo de carga. Empecemos desde acá, con el rodillo de carga. ¿Qué hace el rodillo de carga? Entonces, estas son las partes, ya me vuelvo ahí. El rodillo de carga es el primer rodillo que queda encima. Este primer rodillo lo que hace es que me carga positivamente el cilindro del fotoconductor. Solo en el pedazo donde va tocando el cilindro me lo carga negativamente. A medida que va rodando, él me lo carga negativamente y esta parte queda lista para ser ionizada por el rayo láser. En el momento en que el rayo láser toque aquí, en esa parte, como ella está cargada negativamente, va a sufrir un problema de corrientes estáticas. Entonces estas corrientes negativas tienden a desaparecer en los puntos donde el láser tocó, solo donde él tocó, dejando unos vacíos. Entonces, aquí se ve, esa es la imagen del rodillo de carga, sí. Y lo verde es el fotoconductor. Entonces, él carga negativamente esta parte nomás. Y hasta ahora estamos en un pedacito de todo el rollo del fotoconductor. Y esta es la parte expuesta. Aquí es donde va a llegar el rayo láser y va a hacer sus caracteres. Entonces, esas partes negativas las va a convertir en huecos. Cuando él gira otra vez, este rodillo de transferencia, entonces este rodillo que tiene el tóner, donde hubo huecos en el fotoconductor, él va a rellenar esos huecos con tinta. Ahí se le pega el tóner. Y ahí adhiere el tóner, porque el tóner es magnético, tiene parte magnética. Entonces, siguiendo con eso, aquí vemos, donde fue expuesto por el rodillo de carga, donde fue expuesto por la luz del láser y dejó los huecos, y ahí es donde va a llegar los polvillos de tóner, y ahí es donde va a crear el carácter para hacer la figura. Entonces, aquí ya se ve lo que es ya el láser formando la imagen dentro del fotoconductor, y ya entonces él va a empezar a aplicarle el polvillo al tóner. Hasta ahora estamos en la primera fase de carga. Entonces, después de que ya el polvillo pasa y se lo adhiere a donde quedaron huecos, ya aquí él pasa con la imagen pegada, la imagen adherida al fotoconductor, y ahora esa imagen necesitamos que se la pase al papel. Entonces, para que se la pase al papel debe haber otra diferencia de potencial diferente a la que se cargó acá, otra diferente acá, pero ambas negativas. Entonces lo que hacemos aquí, ya cargamos con el rodillo de carga, ahora vamos con el rodillo de transferencia. El rodillo de transferencia, la impresión ya viene aquí y generamos otro voltaje negativo ahí. Entonces, al haber esa diferencia de potencial, el polvillo tiende a pegarse en el papel. Ya después de que el polvillo queda pegado en el papel, que es la función principal de la impresora, ya sale el papel con la tinta pero puestecita. Todavía no se ha secado la tinta, está en polvillo. Está sobre el papel, pero... Sobre el papel nomás, pero entonces la tinta uno le pasa la mano al papel, que es otra de las fallas más comunes, que uno le pasa la mano al papel y se borra la tinta. Entonces hay que secar eso por medio de calor. Y aquí tenemos un rodillo de fusión, por eso se llama rodillo de fusión. El fusor. El fusor lo que hace es como dos planchas que secan la tinta, ¿sí? Y para hacerle presión pues tenemos el rodillo de presión. O sea, el rodillo de presión y el rodillo de fusión, y por ahí pasa la hoja y la plancha y le seca la tinta. Entonces, antes de que pase la cantidad de papel, la cantidad de polvillo que debe pasar debe ser diminuta, ¿sí? Porque si no pasaría toda esta cantidad de polvillo. Entonces está la cuchilla, el Dr. Blade,
que regula qué cantidad de tóner puede pasar. Entonces, una de las fallas más comunes es que esta cuchilla empieza a fallar y empieza a pasar mucho tóner. O es donde uno la ajusta también que sea en modo económico, entonces pasa muy poquito tóner. Entonces, esta cuchilla regula el paso del tóner porque se lo aplique al fotoconductor. Es la función como principal. Entonces, ya después de que ha pasado, como lo vemos ahorita, le ha transferido el rollo de transferencia, le ha transferido la tinta al papel. Entonces aquí ya sale el papel con la tinta, ya para la fusión completa. Y aquí pues, se ve ya cuando, lo mismo, la misma imagen, ya cuando se ha adherido el polvillo al rodillo, ahora viene la hoja en blanco y se le va a pegar. Y por medio del rodillo de transferencia, ya se le pega la tinta. Se le pega la tinta. Entonces, después de que ya el papel sale al otro lado, de que ha pasado y se le ha pegado, ya está el papel, pero con la tinta medio puestecita, como lo mismo ahorita, ya está medio puestecita. Entonces, ahora necesitamos es secarla. Y para secarla hay los fusores. Está el rodillo de presión. Sí, señor. Y el rodillo de fusión. Entonces, una de las fallas más comunes que hay es que este puede ser un rodillo fijo, fuerte, que internamente tiene una lámpara conectada. La lámpara conectada tiene que calentar la lámpara y calentar el tubo. Entonces eso consume mucha energía. Y otro método mucho más eficiente es la lámpara y un acetato que gira al mismo tiempo que el papel. Entonces, a medida que va pasando el papel, va girando el acetato. Y se va calentando. Y se va calentando únicamente en el momento que pasa el papel y lo fusiona y pasa, pero es mucho más sensible que el rodillo fijo. Entonces, el fusor, entonces aquí vemos cuando ya salió el papel con la tinta puestecita, ya los dos rodillos aprisionaron el papel, secaron la tinta y salió ya el papel con la tinta ya listo, caliente pero impresa, fusionada, por eso se llama unidad fusora. Y aquí ya al final sale el papel impreso. Después de que el papel ha salido, ese polvillo que no se pegó al papel completamente, queda un residuo. Él vuelve, como ya se lo pasó el papel, él vuelve y hace su recorrido, pero tiene que ese polvillo botarlo a algún lado, ¿sí? Entonces hay otra parte del tóner donde vuelve y barre el fotoconductor y vuelve y recoge el polvillo que se regó y lo almacena en una tolva. Unas impresoras tienen la tolva de frente, otras tienen la tolva a un lado, recoge el polvillo, lo bota a un lado. Otras, como las fotocopiadoras, lo que hacen es que cogen este polvillo y por medio de una flauta lo devuelven al tóner. Entonces el polvillo desperdiciado vuelve y gira y vuelve a ser reutilizado. Entonces en este caso, en esta imagen, lo que hace es que se llena de polvillo. Entonces, sí señor. ¿Ese no es reutilizado en todas las impresoras? No, en todas no. Aquí en este caso, como el papel tiene algodón, es hecho a base de algodón, cuando el papel pasa por acá alcanza a soltar sus poquitos de algodón. Esas goticas claro. de algodón que sueltan se adhieren también al rodillo y van a dar con el tóner que sobró más el polvillito de papel. Pero en sí, si uno lo volviera a utilizar, él volvería a funcionar, pero no sería una impresión tan nítida como el tóner original. En la fotocopiadora sí se vuelve a reutilizar. Claro. Entonces, otra falla común, que se ve así común, es que se llena la tolva. Sí, claro, tiene que tener un límite. Llega y se llena la tolva hasta acá, entonces no puede guardar más tinta. Y al no guardar más tinta, salen las impresiones manchadas. Y de resto la impresión viene aquí y viene bien, pero ya cuando va a salir se mancha. Entonces eso puede ser que esté llena la tolva. Entonces desocupe el tarro de residuo o cambie el tóner del residuo, entonces uno lo saca, lo limpia, pero la limpieza siempre es un poco complicada por lo contaminante del tóner. O sea, ¿para la salud o para...? El polvillo de tóner es un químico que él se adhiere al fotoconductor, él tiene algo magnético. Uno cuando debe cambiar el tóner, debe utilizar guantes, tapabocas, porque eso ingresa a las fosas nasales y
después de mucho tiempo, si uno es, digamos, de los que cambian mucho toner, recarga toner o mantenimiento de impresoras muy seguido, ese polvillo le va quedando en las fosas y se puede producir cáncer. Entonces, por eso uno donde compra el toner, digamos ahí en la Veracruz, que es donde uno compra el toner, uno ve todo el mundo con su tapabocas, pero es no tanto por no querer absorber el polvillo, sino que el polvillo realmente es venenoso. Y es como muy volátil, ¿no? O sea, sí, se esparce y uno no se da cuenta. Se esparce mucho y cuando uno se da cuenta está el polvero terrible y es porque él es muy pesado. Él no se eleva así fuerte, sino es un polvillo pesado y por eso hace tanto daño en los pulmones. Entonces es bien delicado el manejo. Aquí se ve más específico el rodillo de fusión y cómo lo limpia. Bota el residuo a un tarro y ahí es donde eso ya no se utiliza. Es mejor no utilizarlo. Entonces, ya las partes de la impresora en sí son, como hay una parte de fusión, una parte de revelado, entonces viene principalmente, ¿cómo se ve el dibujo? Pero bueno, el número uno, el fusor. Por lo que es muy pequeño, toca buscar una imagen más nítida. Sí, señor. Pero esa imagen está chévere, una decir más. Sí, así me tocaría una mucho más nítida. Entonces, en despiece, las partes principales de la impresora serían la unidad láser, que es el que manda el código, los caracteres en láser para que ionice el fotoconductor, que sería esta, la unidad láser. Ya la despegamos cómo es que está en sí la unidad láser y cuántos tipos de unidad láser hay. Hay unas que son ruidosas y otras que son vibrantes. Hay dos modelos de unidad láser. Está la tarjeta BOA, que es donde uno conecta el puerto paralelo o el puerto USB y la comunicación del computador a la impresora se hace por medio de esta tarjeta. Ella recibe la comunicación del computador. Entonces, si se conecta la impresora al computador y no reconoce la impresora, puerto dañado o no hay puerto IP o algo, puede ser esta tarjeta donde está USB, paralelo, tarjeta de red, donde uno configura la IP y eso en la impresora, o Wi-Fi. Todo va en esta tarjeta, que es por donde llegan los datos. Ya después tenemos la fuente de poder. La fuente de poder lo que nos hace es que nos hace encender la máquina. Solo encender la máquina y hacer funcionar, digamos, como motores, alimentar motores, porque los motores se alimentan o hacen su giro por medio de otra tarjeta, que es la DC Control, la tarjeta controladora de motores. Es otra tarjeta diferente que la que tenemos acá. Entonces, si algún motor no gira y la máquina prende, no es precisamente la fuente, es la tarjeta que controla los motores. Hay impresoras que tienen muchos motores, pero hay una tarjeta sola especialmente para todos los motores. Cada motor tiene su controlador. Entonces aquí en esta tenemos el controlador de motores y el motor principal, que es el que hace girar el tóner para que se mueva y haga girar el polvillo y todos los rodillos de fusión, transferencia y carga. También está la parte de carga del papel. Dentro de la carga del papel, ella ya es más mecánica, que es la que jala el papel de una sola hoja. Está su rodillo de tracción. Debajo del rodillo de tracción está su rodillo de separación para que jala una hoja, pero la siguiente hoja la deje abajo. Entonces, para que jale a una sola hoja. Entonces, una de las fallas comunes en ese caso, que la impresora está cogiendo de a dos hojas, es porque el de que debe dejar la hoja, separar las hojas, ya está gastado, entonces deja pasar de a dos, tres hojas. Se llama el separation pad. Es un caucho que se utiliza acá para separar las hojas. Y el otro simplemente se encarga de coger de a una hoja, de a una hoja, de a una hoja. Y el otro separa que no pasen más, pero a veces deja pasar más hojas. Y tenemos, bueno, en esta parte nomás. Ahora sí, la unidad láser. ¿Cómo es la unidad láser internamente? La unidad láser se compone principalmente por un diodo. Primero la controladora, que es donde llegan los datos a la board, y de la board envía los datos a la tarjeta, los caracteres. Esos caracteres son enviados por medio de un diodo láser, como los diodos láser que uno utiliza. Ese diodo láser atraviesa un lente cóncavo y convexo, ¿sí? Entonces la imagen se convierte en ángulos, y la imagen al convertirse en ángulos lo que va a hacer es reflejarse rápidamente contra un espejo, más o menos parecido a como cuando uno va a una tienda
comprar sus productos y pasan el producto y el láser está haciendo para todos lados. Para coger el escáner. Es porque hay un espejo girando y hay un láser apuntando, entonces va a reflejar el láser hacia todo lado. Entonces uno ponga donde ponga el producto, el láser lo va a leer. El láser no está en un solo punto. El espejo lo que hace es que lo refleja para todo lado, uniformemente para todo lado. Aquí lo que tenemos es lo mismo, un motor que gira velozmente con un espejo hexagonal, entonces me va a reflejar el láser hacia los lados y así mismo me refleja los caracteres. Este es ruidoso. Cuando me inicia la impresora, que va a iniciar la impresión, suena y se demora mientras arranca la velocidad de impresión. Este motor también tiene su controlador de motor. Entonces, a veces la impresora no imprime y es porque error de cabeza. Entonces, el error de cabeza puede ser que el motor de los espejos no arranca, entonces uno escucha, no sonó. O porque el láser se dañó, o porque aquí está el espejo que llega al láser, ¡tan! Lo refleja, lo manda al espejo y el espejo lo debe proyectar a 45 grados. Ahí para allá ya es cuando hace la función en el fotoconductor, que es cuando ioniza y lo que ya vimos ahorita. Entonces, este es principalmente el escáner con su diodo láser, su tarjeta, su lente cóncavo y convexo para hacer una buena proyección del uniforme del láser hacia el fotoconductor. Y aquí tenemos dos tipos de fusores. Principalmente este fusor es un fusor de acetato. Este es el acetato, este es como un papelito delgado. Este acetato gira uniformemente, gira el papel, pero es muy sensible porque él debe girar al mismo ritmo del papel y haciendo fricción contra el que calienta el papel. Entonces, si uno mete un papel con un gancho de cocedora, él es muy sensible y ¡pam! Se rompe. Si uno utiliza papel reciclable arrugado, esa arruga rompe el acetato. Entonces es muy delicado. En estas impresoras es muy delicado utilizar papel reciclable, ganchos de cocedora y como debe girar al mismo ritmo del papel, a veces gira todo, pero el acetato no gira. Entonces, como el acetato no gira, es porque la silicona que lleva internamente acá, esta silicona, se cristaliza. Entonces el acetato no gira. Entonces, como no gira y el acetato debe girar uniformemente al papel, entonces se queda ahí y de ahí no pasa. Entonces, la solución, sacar el acetato, el fusor, la lámpara, y con una silicona térmica. La silicona es muy importante en estos fusores, porque si no está esa silicona, no hay buena fricción. Y si no hay buena fricción, no pasa el papel. Y el papel tiene que pasar uniforme. Si él pasa de un modo friccionado pero mal, entonces puede ser que el papel pase a trancones. Entonces la impresión va a salir así, manchada. Esa es otra falla. Entonces, la más común es la grasa. En mi experiencia, lo que yo tengo son tarros de estos. Me aplica mucho. Aplica grasa, aplico buena grasa y ya. Entonces yo cojo el fusor y lo giro manualmente y ahí veo de que sí gira uniformemente. Si yo giro el fusor a una velocidad con la mano así y el acetato gira más lento, no, ahí ya hay problemas. Tiene que girar uniformemente. Tiene su posición. Vemos una cintilla negra, ella tiene también su posición para que gire al lado del piñón, al lado del piñón. Entonces él también tiene como engranarse para que ayude a girar. No solo por fricción, sino por ayuda del piñón acá. Ese es el fusor por acetato. Y lo reconocemos fácilmente porque tocamos él aquí y es suavecito. Y porque tiene un resorte. Entonces uno mira, tiene resorte y los fusores de rodillo de fusión del duro no tienen resorte. Él sí tiene un resorte que es el que hace que haga buena fricción, buena presión acá. Entonces, el otro fusor, que es más antiguo, es el fusor con este rodillo que es el rollo de fusión. Este rollo de fusión ya no tiene la lámpara plana, sino que lo que tiene que tiene que calentarse al máximo. Él se calienta a 200 grados centígrados. Para calentar este tubo a 200 grados centígrados hay que
prender una lámpara larga que lleva internamente aquí y cada lámpara consume 500 vatios. Entonces, por eso la impresión, cuando arranca la impresión, se baja la luz. Y es porque el consumo de esa lámpara es fuerte. Entonces, por eso recomiendan no conectar las impresoras a la toma no regulada, porque arrancar esa lámpara baja todo. Entonces, con el otro modelo de impresoras no pasa eso. Con el otro modelo de acetatos no pasa eso, porque él se prende, cuando lo baja a pasar, calienta y pasa. Con este no, hay que calentar ese rodillo. Pero este rodillo es rígido y es duro y es fuerte. Entonces, lo reconocemos fácilmente porque, digamos, tiene estos ganchitos. Ambos rodillos son fuertes. Internamente hay una lámpara. Y eso de que es como un horno. Y todo el tiempo está como un horno la impresora. Y cuando pasa la impresión, eso sigue ardiendo. Claro. Eso arde increíble. Pero entonces son 200 grados. Entonces, para imprimir una hoja, tengo que calentar eso al máximo. Entonces, ¿cómo desbarato yo una máquina, digamos, como las que tenemos acá? Primero, pues la destapamos por encima, porque de pronto uno no sabe por dónde va a cambiar el tono. La destapamos por encima, sacamos el tono. Protegemos que al momento de sacar el tóner, cuando saquemos el tóner, como la parte más sensible y más delicada de la impresora es el fotoconductor, si él sufre algún rayón o mucha exposición a esta luz, se puede dañar. Entonces, lo mejor es proteger el tóner por el fotoconductor y por el polvillo, que se puede ser tóxico, que de pronto tenga derrames de tóner, entonces emulamos cualquier cosa. Entonces, ese tóner, pues siempre con un poco de cuidado. Quitamos la tapa, sus dos tornillos para quitar la tapa. Después quitamos un piñoncito que va a este lado, que cuando uno abre y cierra la tapa, ese piñón lo que hace es que al abrir la tapa me desajusta el tóner, porque el tóner, como se quita y se pone, él lleva un piñón para que gire, pero ese piñón debe ser de quitar y poner. Al abrir la tapa, el piñón se desengrana y puedo sacarle el tóner. Entonces, si yo voy a sacar el tóner y está ajustado, es porque todavía está engranado. Cuando yo abro la tapa, él desengrana. Una de las fallas es que a veces queda engranado y mucha gente lo intenta sacar y lo rompe. Es porque queda metido el piñón de engrane. Entonces, quitamos el piñón de engrane, el que es para engranar el tóner. Ya después quitamos los tornillos de la tapa de atrás. Vamos a empezar a quitar primero las tapas laterales. Al quitar las tapas laterales, bueno, la quitamos por encima, quitamos la tapa por detrás ya después de que esté atornillada, y aquí vamos a ver lo primero, la board. La board, sí, todos le llamamos la board, otros le llaman la controller, pero esta principalmente la board. Puerto paralelo, puerto USB, puerto de red. Aquí es donde ingresan los datos directamente. Y de aquí para allá pues ya le envía los datos hacia otros controladores. Ese puerto paralelo ya casi no se usa, ¿cierto? No, ya casi no se usa porque la velocidad es muy baja, ya USB es mucho más rápida, mucho más estandarizado. Algunas pues tienen ya adicionalmente su puerto de red. Otras adicional al puerto de red LAN tienen su puerto Wi-Fi. Entonces ya directamente por Wi-Fi, pero todo va a esa tarjeta principal, la que recepciona los datos. Por el otro lado de la impresora, igual se destapa igual, así como destapamos de este lado, destapamos del otro lado. Vamos a encontrar la fuente de poder. Aquí en la fuente de poder lo que vamos a encontrar es, esa fuente nos alimenta, digamos, la máquina, ¿sí? Como la máquina, sí, obviamente. Pero nos alimenta el fusor, la lámpara del fusor. Él nos tiene que alimentar esa lámpara del fusor. El fusor funciona a 110 voltios o a 220 voltios, dependiendo del país. Pero aquí se alimenta el fusor. Y el fusor tiene también unos sensores, que son los sensores de temperatura, para que no se caliente mucho, que se llaman los termostatos. Y tienen sus otros térmicos. Unos térmicos que regulan la presión de la temperatura del fusor. Como esa lámpara se va a calentar a tanta temperatura, esa lámpara no se calienta directamente sola, debe ir en serie con otros elementos.
Son unos elementos que funcionan más o menos como cuando uno enchufa una plancha y le sube la temperatura con la perilla. Entonces ahí graduado esos termistores que van en serie con la lámpara, gradúan a qué temperatura calienta el fusor. Entonces muchas veces el fusor puede ser que esté bien, pero uno de sus termistores esté abierto. Entonces es como si la plancha estuviera cerrada, no le va a calentar a uno. Entonces esa es otra falla común, los termistores. Entonces, ¿cómo se mide eso? Aquí debe haber una continuidad, porque es una lámpara. Entonces, ¿qué hace uno? Desconecta, mide continuidad y debe haber continuidad. Como cuando uno le mide continuidad a un bombillo. Un bombillo normal, no diodo, sino un bombillo normal. Mide continuidad por medio de la resistencia. Entonces, él debe medir esa continuidad. Si no mide es porque algo está abierto, o la lámpara o el termistor. Entonces, ahí ya destapamos por detrás para terminar de sacar el fusor. Aquí hay una vista más de la boa, de la fuente, perdón, la boa. Aquí cómo se desconecta el fusor. Entonces el fusor tiene su cable de alimentación, que es el que le manda los 110 al fusor para que caliente la lámpara, ¿sí? Y debe ir en serie con los termistores. Y lleva sus dos cables de sensores, porque el fusor debe haber un sensor que detecte cuando el papel pase por ahí y sale, ¿sí? Entonces a veces el papel va a salir y el sensor está trabado, entonces dice papel atascado. Entonces uno de estos cables es del sensor. Hay en total más o menos entre 5 o 6 sensores. Cuando sale el papel del fusor, cuando el papel sale de la bandeja, cuando el papel entra a la zona de donde va a ser adherido el polvillo, cuando entra a esa zona que es en la del tóner, ahí hay un sensor, cuando pasa por el fusor y cuando sale de la impresora. Entonces en todo ese recorrido del papel hay sensores para detectar el papel. Y bueno, desconectamos los cables y quitamos unos cauchitos. Entonces principalmente quitamos esos cablecitos, los desabotonamos de los cauchitos, desatornillamos el fusor y ya lo podemos sacar. Entonces, aquí, ¿cómo sacar el fusor? Entonces, este es el fusor principalmente. ¿Dónde está el fusor? Desatornillamos los cables por un lado. Importantísimo quitar esos cables. Quitamos los tornillos que aseguran el fusor. Después de que quitemos esos tornillos, ya lo podemos sacar con cuidadito. Entonces, ¿cuáles son esos tornillos? Hay 3, digamos, están escondiditos, que aseguran el fusor contra el chasis. Aquí también lo asegura el chasis, pero por el otro lado. Y hay otro por el otro lado, pero en total son 3 tornillos. Ahí únicamente están los 2 principales que se ven a la mano. Entonces, ya después de que sale el fusor, sale con sus cables. ¿Sí? Sus cables de sensores y su cable de corriente para el fusor, para las lámparas. Entonces, otra cosa, digamos, ese es únicamente cuando necesitamos cambiar el fusor. Lo que más necesitamos cambiar en una impresora de este modelo, lo que más falla, es el fusor. El fusor porque se daña el acetato, entonces obligatoriamente hay que sacar el fusor, desbaratar el fusor hasta sacar el acetato, engrasarlo lo mejor posible, limpiar, eso sí, limpiar muy bien, tener cuidado porque la lamparilla es súper delgadita. Si yo la hablo así, ¡pum!, se parte. Entonces la lamparilla es bien delicada y tiene su posición. O sea, yo no puedo invertir la lámpara de un modo o de otro, la lámpara tiene su continuidad. Entonces, el posicionamiento de la lámpara. Hay una parte donde le ingresa a la lámpara el voltaje por un lado, los 110 voltios, y por el otro lado lo que tiene es un sensor. Entonces, si yo lo invierto, se daña, claro. No va a hacer ni contacto ni nada. Entonces, el posicionamiento de la lámpara, importantísimo. Entonces, aquí ya puedo sacar, como ya saqué el fusor, aquí digamos yo quiero ya hacer otro desbarate más de la máquina, pero en muchos casos no es necesario, ¿sí? Pero aquí yo puedo sacar ya toda la parte completa de la máquina y es como si estuviera sacando toda la estructura completa de la máquina, donde está el rodillo de tracción, el rodillo de transferencia,
que están en esta parte. Aquí es otra parte que es, como les decía, hay dos rodillos, uno que el que jala el papel, lo coge el papel y lo jala, y hay otro que está debajo que deja pasar de a una sola hoja. Hay uno que jala las hojas y otro que solo deja pasar de una hoja. El que deja pasar de una hoja, cuando están pasando de a 2, 3 hojas, es porque el de abajo se gastó y se llama el separation pad. Es este dispositivo. Él tiene un caucho y ese caucho lo que hace es que prende las hojas, pero ese caucho se gasta. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos los tornillos, quitamos el separation pad y le ponemos un nuevo separation pad y ya queda funcionando la máquina. Muchas veces este separation pad se llena de polvillo de tóner. El polvillo de tóner no hace la misma función que hace un caucho. Él tiene más desliz, mientras que el caucho sí frena completamente. Entonces, cuando hay tóner, la hoja pasa de largo. Él no alcanza a rechazarla, sino que el tóner la deja resbalar y pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar, mirarlo. Si todavía hace el cauchito completo, pues limpiarlo, el tóner. Limpiarlo porque el caucho haga su función de retraer la siguiente hoja. Y si está gastado, pues ya sí toca cambiarlo. Toca cambiarlo porque es un caucho y va de deriva y es un caucho especial y va a su cierta medida. Aquí por lo menos y está ya la parte que sacamos, está el rodillo de transferencia. Ese rodillo es el que queda en la parte de abajo del tóner, el que va a recibir un bajo voltaje y va a ayudarnos a que se pegue el polvillo al papel. Este es el rodillo de transferencia. Cuando cambiamos un tóner, muchas veces este viene porque este es un suministro, entonces uno lo quita y le pone uno nuevo. Es como un carboncillo. El carbón es buen transmistor, buen conductor de corriente. Como es un carboncillo, entonces él me va a ayudar a transmitir buen voltaje hacia el otro. Y es un carboncillo suavecito. Uno lo puede decir como una espumita, pero transmite muy bien el voltaje. Entonces por eso a veces se llena de polvo y como es como estilo una espumilla, a veces no transmite bien el voltaje por lo sucio, porque por acá se llena de polvo. Entonces él necesita estar y transmitir bien ese voltaje, que son los 500 voltios o los 400 voltios negativos. A veces está sucio y no se transmite bien ese voltaje. Entonces, ¿qué se hace? Se quita, se limpia o se pone el nuevo que viene con el tono. Muchas veces viene el nuevo con el tono. También tenemos el que coge el papel, los pick-up rollers. Llaman los pick-up rollers, que son los que cogen el papel. Cuando uno cambia un tóner o un fusor, muchas veces el proveedor le regala encima o le da a uno los pick-up rollers y el rodillo de transferencia. Entonces, es lo que llaman como el kit. Vienen dentro del kit de mantenimiento. Entonces muchas veces vienen ahí para hacerle un buen mantenimiento a la máquina. Vienen incluidos dentro de o el fusor o el tóner. Muchas veces vienen ahí incluidos. Pues casi ningún técnico los cambia. Porque hay que desarmar todo. Hay que desarmar y pues lo fácil es quita el tóner y ponga. Y ya, pero uno no, pues como está funcionando bien la máquina, pues lo que esté funcionando bien, déjalo quieto. Pero en sí es bueno a veces cambiar esos pick-up rollers y para siempre tener una impresión óptima, cambiar ese rollo.